Usted escucha RCN Radio. 7 de la mañana, 6 minutos. Hemos venido informando sobre un nuevo atentado en la ciudad de Cúcuta, y hay que decir que Cúcuta y norte de Santander pues han venido padeciendo de hechos de violencia en los últimos días. Nos acompaña el general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Le queremos preguntar por el hecho de las últimas horas y en general por el tema de seguridad en la capital del norte de Santander. General, muy buenos días, bienvenido a RCN. Buenos días, saludo cordial para ustedes y para todos los oyentes. Bueno, hablemos inicialmente del atentado de las últimas horas. Entendemos que una ciudadana que iba pasando por allí falleció, hay varias personas heridas. El balance final y la información que tienen ustedes sobre la responsabilidad de este hecho. En el día de ayer, en mediaciones de la avenida Demetrio Mendoza, en el peaje que se encuentra inactivo de Ureña, nuestras unidades de tránsito, haciendo sus actividades cotidianas de control, les dejaron un artefacto explosivo camuflado dentro de unos escombros, dentro de una basura. De este evento criminal, 4 personas salieron lesionadas, 2 uniformadas policiales, 2 personas que se encontraban en un procedimiento de policía. Una ciudadana que pasaba por el lugar falleció en ese lugar. Ya la parte médica en la atención se realizó sin mayores contratiempos. Nuestros técnicos, coordinación con nuestros fiscales, toda la actividad de protocolos de actos urgentes se realizó para establecer con claridad, recoger la evidencia para establecer la responsabilidad de que cometieron este hecho criminal terrorista. Según lo que ustedes pudieron establecer en primera instancia, general Moreno, ese explosivo camuflado entre los escombros iba dirigido contra un objetivo específico. De acuerdo a la escena, querían afectar nuevamente a nuestros uniformados, dirigía la carga hacia el personal que se encontraba trabajando en esa vía. Eso es lo que se ha recogido y lo que se ha evidenciado hasta el momento. De la policía, las 2 patrulleras lesionadas, señor coronel, hay una civil muerta, una señora muerta. ¿Quién es ella? ¿Qué saben ustedes? Una persona humilde de 53 años que regresaba de sus actividades laborales, regresaba a su barrio, pasaba por ese lugar y fue afectada, causándole la muerte. Estaba pasando por allí, estaba en el lugar equivocado literalmente, en donde no era, y encontró la muerte. Vamos a la ciudad de Cúcuta porque nuestra directora de noticias, allí Olga Lucía Cotamo, tiene pregunta para el general Óscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Yolanda, muchísimas gracias. General, muy buenos días. Este es el segundo atentado en menos de 8 días, pero lo que ha transcurrido el presente año ya son prácticamente 5 atentados en la misma ciudad de Cúcuta y hechos violentos también en la zona rural de Cúcuta, que incluso en ese momento se registra un desplazamiento masivo de familias campesinas. ¿Qué grupo está detrás exactamente, general? ¿Y por qué ha tomado tanta fuerza esas acciones violentas en esa zona de frontera? Ustedes han evidenciado de primera mano también los resultados que se han venido dando de manera contundente contra el ELN, el Clan del Golfo. Acciones contundentes donde se han neutralizado, donde se le han incautado armas, donde se le ha quitado estupefacientes. Todo este accionar de la economía criminal durante el transcurso de año se ha venido dando unos golpes que han afectado todas esas finanzas criminales. El accionar del ELN en la frontera se ha acentuado en los últimos días y quieren hacer notar esa injerencia aquí en la ciudad de Cúcuta. Todas las autoridades de manera coordinada estamos trabajando para capturar, minimizar todos estos hechos criminales y de acuerdo a todas estas denuncias que hemos recibido de los ciudadanos de los diferentes sectores. Ahora, general Moreno, el alcalde de Cúcuta, don Jairo Yáñez, describía aquí en RCN Radio ayer en la mañana una situación muy
dramática que se está viviendo en la zona de frontera y en la propia capital, con menos de 500 kilómetros de trochas y la penetración de grupos delincuenciales, no menos de 20 grupos delincuenciales, decía el alcalde, y también denunciaba una situación de desplazamiento hacia la capital, hacia Cúcuta, no solamente en otros territorios rurales del norte de Santander. ¿Cómo está la situación generada por ese fenómeno, la atención a esas personas que han sido desplazadas y qué grupos estarían generando esta situación? Indudablemente que las acciones criminales del ELN, donde amenazan la comunidad rural, pues, ha hecho que se trasladen familias del sector de la invasión hacia Banco de Arena. Y de Banco de Arena algunas familias se han trasladado a la ciudad de Cúcuta. Todas las actividades dentro de los protocolos para la protección de estas comunidades se ha activado con la intervención de todas las instituciones. Este es digamos, lo que se ha presentado en los últimos días. Las autoridades hemos estado muy atentos en la protección de estas comunidades. General, pues muchísimas gracias y lamentamos mucho lo que está pasando en la región con estos hechos de violencia que dejan víctimas. Gracias por acompañarnos. A ustedes, como siempre, mil gracias. El general Oscar Moreno, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta. Ayer estábamos hablando con el alcalde, la situación es delicada. El atentado de las últimas horas deja una civil muerta, hay 2 policías heridas. Grave lo que está pasando en Cúcuta, grave y doloroso. Le pregunto al profesor Jorge Restrepo, que es analista de conflictos en el país, ¿qué está pasando en esta zona? Profe, ¿cómo podemos entender estos hechos de violencia? Nos decía Olga Lucía, pues 2 hechos graves en menos de una semana, pero son ya unos 5 atentados en lo que va ocurrido el año propiamente en Cúcuta, además del desplazamiento masivo que se presenta en zona rural de Cúcuta. Profesor, buenos días. Buenos días, Yolanda. Además, con terrorismo, que hace tiempo no lo veíamos en zonas urbanas, después de los atentados que hubo aquí, del atentado que hubo aquí en Bogotá y de aquel en Barranquilla, también atribuidos al ELN. Yo diría que en norte de Santander y en Cúcuta pasan al tiempo varias crisis, o hay varias crisis de seguridad. La primera tiene que ver con la disputa entre grupos criminales que se disputan las zonas de frontera y el tráfico de narcóticos y la fabricación en la zona del Catatumbo, relativamente cercana a la capital de norte de Santander. Entonces, no solamente hay, digamos, un foco de inseguridad y de disputa violenta en el Catatumbo, sino que el vínculo por tierra, por carretera, con la capital, con Cúcuta, y además con la frontera, genera una serie de disputas que son muy serias. En primer lugar está el crimen organizado relacionado con el narcotráfico, pero también en la zona de frontera hay una gran cantidad de contrabando, de trasiego, por ejemplo, de bienes que es aprovechado por organizaciones criminales tanto en el lado de Venezuela como en el de Colombia, para extraer rentas de allí. En tercer lugar está el cambio en el liderazgo del ELN, que efectivamente llevó a un incremento de la violencia y a acciones terroristas en contra de la fuerza pública. Y por último, yo diría, y esto no es menos importante, pues está el problema del tráfico, de la trata de personas, el tráfico de migrantes, que compone los problemas de seguridad en la región. Muy seria la situación de inseguridad en norte de Santander y que además no tiene vías de resolverse pronto.